Gloria a Dios. Estamos contentos de estar en la presencia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 35 al 38. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?, les pregunta Jesús. Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora porque nos permites reunirnos en este lugar para alabarte. Oh Dios, gracias por estas alabanzas que hemos entonado a ti. Deseamos, Señor, que sean una ofrenda, oh Dios, para ti, que lo hacemos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí de manera individual. Gracias porque nos amas a todos de forma individual y que tu amor es tan grande que pusiste tu vida en rescate por nosotros. Muchas gracias por ese amor. Ahora te pedimos, Padre, que bendigas nuestras vidas por medio de tu palabra, que podamos aprender de ti, que podamos tomar el consejo de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Esta noche estaremos hablando sobre el tema preparados para el cambio. Preparados para el cambio. La mayoría de los que estamos aquí somos adultos, ¿verdad? Con el tiempo nos damos cuenta de que todo cambia, ¿verdad? Nada es para siempre. Yo recuerdo incluso cuando yo estaba pequeño en nuestro pueblito, ni siquiera era un pueblo, sino un cantón o un rancho. Me acuerdo cuando no había ni siquiera luz eléctrica. Cuando tenía alguien televisión, no era ni siquiera a colores, sino que era blanco y negro. Y no la usaban conectándolo a la electricidad, usaban una batería de carro. Entonces uno iba a un lugar por ahí y ahí nos reuníamos el montón de cipotes, niños, a ver lo que se le antojaba ver al dueño de la casa, no es de que lo que uno quería. Y bueno, con respecto a la música, contentos ahí comprando un cassette. Después de eso vienen los CDs y los discos compactos, ¿verdad? Y pues uno escuchaba la música en el Walkman y después el CD player, y uno se sentía bien cool porque cada vez se iba modernizando, ¿no? Y después de eso, pues se usaban las memorias, flash drive, las memorias. Ahí ahí metía la música y almacenaba una gran cantidad. También los MP3, un montón de música que podía poner uno ahí. Bueno, ahora los carros ya no traen ni siquiera para poner un disco. Todo va cambiando. Y hay cambios que nos dan hasta miedo, precisamente por por ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Lo de los aranceles, los impuestos van para arriba, los países están preocupados porque es una forma de política completamente diferente, en cierto modo. O sea, los cambios van a suceder. Algunos son para bien, otros nos desconciertan, nos preocupan. Eso es un hecho, que van a haber cambios. Pero en este caso, con el tema preparados para el cambio, hay un contraste entre lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando los envió a predicar. En Lucas también, en el capítulo 9, versículo 1 al 6, hay un contraste. Recordemos, el cambio a veces es para bien, a veces es para mal, pero generalmente nos preocupa
y causa un efecto, un impacto. En el mismo Evangelio de Lucas, habiendo pasado ya un buen tiempo, recordemos que el año del ministerio de Jesús, vamos a ver si alguien tiene más o menos una idea de cuánto fue. Fueron 3 años de ministerio. Entonces, supongamos que convivió con los discípulos 1 año y después de ese tiempo los mandó a predicar. Es una suposición. Pero en la porción actual del capítulo 22 se está acercando al final de su ministerio, porque pronto va a ir a la cruz. Entonces, digamos, hacía más o menos, 2 años atrás, Jesús les dijo, vamos a leer Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, óigalo bien, versículo 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Pero eso no se parece con la porción que acabamos de leer anteriormente del capítulo 22 de Lucas. Hay una contradicción. Y es porque están en circunstancias completamente distintas. Cuando uno empieza el camino de Dios, Dios nos da un alimento suave, nos da instrucciones bien claras para que nosotros podamos comprender el mensaje. Y así como los discípulos fueron instruidos de esa manera anteriormente, es precisamente porque es un tiempo de provisión divina. En ese tiempo ellos tenían que aprender a confiar en Dios, porque si les dicen ni siquiera no lleven 2 túnicas, con una basta. Y si se van por varios días, y si se bañan, y ¿qué se van a poner de ropa? O sea, van bien limitados pues. No lleven dinero, no lleven nada prácticamente, solamente con lo que tienen. Vayan ligeros. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene nada? Solo depender de Dios, solo confiar en Dios, esperar en la provisión de Dios. Pero eso es valioso también, porque nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, en su provisión, ya sea que tengamos mucho, ya sea que tengamos poco. No recuerdo si fue esta mañana o ayer que estaba escuchando una predicación y me gustó mucho lo que el predicador dijo con respecto a la petición de Dios para Abraham cuando le pidió sacrificar a su hijo. Dice, Dios no es que se complace en pedirle a Abraham que sacrifique a su hijo, sino que es una muestra de confianza, es una prueba de confianza. O sea, ¿qué tanto Abraham podía confiar en Dios como para entregarle a su hijo? Es una cosa bien difícil. Entregarle a un hijo que ha esperado durante mucho tiempo. Él ya está en la vejez. Y entregárselo, esa es una prueba de confianza. Entonces, Dios no es que se complace, no es que quiere torturarnos a nosotros con que nos sacrifiquemos por Él, pero Dios espera que nosotros mostramos un sacrificio de confianza en Él. Así como les dio instrucciones a los discípulos para que fueran y predicaran y los limitó, pero ellos confiaron en Dios y hicieron el trabajo y lo hicieron de manera eficiente. Dios les bendijo, Dios les proveyó. Es más, hasta regresaron contentos. Maestro, los demonios se nos sujetaban. Sin embargo, ellos pudieron experimentar esa provisión de Dios, ese respaldo de Dios. Y eso para que nosotros también podamos reflexionar que nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Ya sea que tengamos mucho o que tengamos poco,
nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Así que ellos, los discípulos, vivieron un tiempo de provisión divina. Jesús les pregunta en el versículo 35, volviendo a Lucas 22, versículo 35, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada, no nos faltó nada. Así que ellos reconocen que no les faltó nada porque experimentaron la provisión de Dios. Durante el ministerio de Jesús fueron sostenidos sin preocuparse porque Dios estaba ahí con ellos. Pero ahora cambia la cosa. Y ahora es un tiempo de prepararse para el cambio porque las cosas ya van a ser distintas. Es que son etapas diferentes y en la vida cristiana vivimos diferentes etapas. Uno no puede pasar todo el tiempo, por ejemplo, cuando uno va a la escuela, uno no puede pasar todo el tiempo en, qué sé yo, en tercer grado, por ejemplo. ¿Y por qué no te graduaste? No, es que no se alcanzaron los diplomas. No, uno no puede estar repitiendo ahí todo el tiempo. Hay que crecer, hay que madurar. Las etapas de la vida van cambiando. Y en la vida cristiana no es una excepción. No podemos siempre vivir en el mismo, esperando que Dios nos sostenga de una manera sin que nos preocupemos, porque no es así. De hecho, más adelante vemos que Jesús les habla de vender algo para comprar una espada. Y la espada es un símbolo de pelea. No es para que peleen literalmente con una espada, porque al final hasta dice: maestro, aquí tenemos 2 espadas. Y Jesús les dice: basta. Porque no han comprendido. Su mirada es terrenal. Entonces, pero el símbolo de la espada es porque es para pelear, es de combate. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios cuando habla acerca de la armadura de Dios? Habla del yelmo, habla de la coraza de justicia y habla de la espada, que es la palabra de Dios. Es porque los discípulos tienen que traer una armadura de Dios. Tienen que estar conscientes de que van a ir a la batalla y es lo que nos enfrentamos cada día con una lucha espiritual. Entonces no puede un cristiano, pasar toda la vida en 5º grado de primaria porque tiene que pasar a otro grado. Tiene que ser probado, tiene que experimentar, llenarse de conocimiento y de pasar por algunos exámenes. Los exámenes no es para descalificar a alguien, sino para demostrar cuánto conocimiento ha adquirido la persona. Entonces, en el camino de Dios, nosotros no podemos quedarnos, por ejemplo, con un resentimiento todo el tiempo. No se puede. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos que ir creciendo. Y las pruebas que vamos enfrentando, ya sea el carácter, su Espíritu Santo nos convence de alguna falta que estamos cometiendo, porque tal vez estamos guardando algo que ya es una cosa para un niño, para una niña espiritual, pero no es para que estemos todo el tiempo en ese nivel. Al principio hemos visto que los discípulos Jesús los envió sin nada, para que dependieran de Dios. Dios les iba a proveer y efectivamente cuando regresaron, Jesús les pregunta: ¿les faltó algo? No, no nos faltó nada. Regresaron contentos. Versículo 35 de nuevo. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Versículo 36. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Póngase las pilas, porque vamos a un tiempo de batalla. Y en el tiempo de batalla no se puede estar recibiendo con abrazos y no balazos. O sea, si es tiempo de batalla es porque hay que pelear. Como dice un corito: y en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia camina, pero con esfuerzo, con determinación. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído tal vez un poco sobre la persecución de los cristianos en la iglesia primitiva. Muchos de ellos tenían que morir
entregaban sus vidas por causa de Cristo. En la Biblia hay ejemplos, como Juan lo mandaron a la isla de Patmos para que muriera ahí como un prisionero, y lo hizo gustosamente. El otro día leíamos que el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel porque estaban predicando el evangelio, y los metieron a la cárcel y ahí predicaban, y a medianoche dice que empezaron a cantar y los presos los oían. Y fue tanta la presencia de Dios en ese lugar que empezó a haber un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron y se efectuó el milagro. El guardia que los estaba cuidando ahí agarró la espada y se iba a matar. Pero los apóstoles le dijeron no, que no lo hiciera, porque no nos hemos escapado, porque era parte de la ley que si un guardia dejaba escapar a un prisionero, él tenía que pagar con su propia vida. Entonces por eso él se iba a matar, porque pensó que los presos se habían escapado. Pero Pablo y Silas dijeron no te mates, porque estamos aquí, ninguno se ha escapado. Y él dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Se efectuó un milagro de una manera especial. No tenían ni siquiera un grupo de alabanza tan bonito como los hermanos, ¿verdad? Con un equipo tan bueno como este. Y no, estaban en la cárcel, no tenían instrumentos, pero hicieron su labor espiritual, adoraron a Dios y Dios los respaldó. El sacrificio que hace una persona por amor a Dios, Dios lo respalda. Pero eso no lo hace una persona que está en primer grado y que no quiere pasar al segundo grado, porque está cómodo ahí. No, en la vida espiritual debemos de ir creciendo gradualmente, debemos de ir creciendo, porque Dios espera que podamos crecer continuamente. Por eso es que Jesús les habla de tener una espada. En el versículo 36 hemos visto que ahora deben de prepararse. El que tiene bolsa, tómela, pero llama a estar listos para lo que viene. Estaba reflexionando en esta palabra que Jesús dijo: orad para que no caigan en tentación. A la tentación todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Se requiere de esfuerzo, de intención. O sea, no es de que Dios nos da su coraza y nos protege. De hecho, como dice en el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y continúa, pero ¿sobre quién suceden todas esas cosas buenas? Sobre el que confía, pero sobre el que habita bajo el abrigo. O sea que es condicional. No es de que solamente porque se nos antojó que Dios nos bendiga. No, es que hay que estar debajo de su abrigo. Claro, dice Jesús que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Su misericordia es tan grande que, claro que Dios es misericordioso con todos los seres humanos. Pero para poder experimentar con mayor profundidad, tenemos que estar debajo de su abrigo. Porque si estamos fuera, entonces cualquier cosa nos puede pasar. Por eso es que Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se requiere de un esfuerzo intencional, no es de que así por así. El crecimiento espiritual también es el resultado del esfuerzo. La gracia la recibimos porque Dios nos dio gratuitamente, pero la santidad no se obtiene gratuitamente. La santidad se consigue dependiendo de nuestro acercamiento a Dios. Así se consigue la santidad. La integridad. ¿Cuándo se comprueba que una persona es íntegra? ¿Cuándo se comprueba que un hombre es fiel a su esposa? Cuando tiene la oportunidad de serle infiel y él decide no hacerlo. Y viceversa. O sea que requiere de un esfuerzo. Ser fiel a una persona, ser fiel a Dios, requiere de un esfuerzo. Madurar espiritualmente requiere de un esfuerzo.
Dice, ahora vendan lo que tienen y vayan y cómprense una espada. Llénense de la armadura de Dios para que puedan resistir. Oren, dice, para que no caigan en tentación. Y vamos el primer punto, pues, es de la dependencia al equipamiento. Primero dependemos y luego nos equipamos para ser fuertes, para pelear la batalla de la fe. Y número 2, preparados para la oposición. La oposición va a venir. Jesús les dijo, en este mundo tendréis aflicción. Es curioso que la mayoría de versículos que vemos por ahí pegados en el refrigerador, en el carro, son de bienestar, de bendición. Yo sé los planes que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. O el de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, o sea, es cierto, pero es poco ver textos como en el mundo tendréis aflicción. Jesús le dijo eso a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice, pero no teman porque yo he vencido al mundo. No es una opción o posiblemente de que vamos a tener aflicción o que vamos a enfrentar una dificultad. No, es que va a pasar. Solamente es cosa de tiempo para que venga la prueba, para que venga la dificultad. Entonces, debemos de estar preparados para poder enfrentar la oposición. El versículo 36, segunda parte, y el 37, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esa es una profecía que está en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 12. Creo que la mayoría hemos visto la película de La Pasión de Cristo. Esa película está basada en esta profecía del libro de Isaías. Habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, en el capítulo 53. Y el versículo 12 dice así: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habla del lugar que Jesús va a tener por haber pasado por todo el sufrimiento por el que pasó. El sufrimiento no es una cosa que posiblemente, sino que va a pasar. El que no tiene espada debe de comprarse una porque se aproxima el conflicto. Y como dice la segunda carta de Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos de estar preparados para el cambio, porque el cambio va a venir. Y pasamos de una etapa en la que consumimos un alimento espiritual suave. Dios nos cuida, siempre nos cuida, en todo tiempo. Pero hay un momentito en que nos deja caminar un poquito solos para que se vaya afianzando, se vaya afirmando nuestros pies, nuestra fe, que vaya creciendo, que vayamos madurando. Y de esa manera, pues, es como podemos continuar de un nivel y pasar a otro, y así sucesivamente. Así que es necesario que venga la oposición, siempre ha de suceder. La experiencia que vivió Cristo era parte de la profecía. Eso no era extraño para él, lo que él iba a vivir, porque ya lo había dicho el profeta Isaías. Entonces, es necesario que también nosotros podamos entender que para poder crecer hay que hacer un esfuerzo. En el arresto de Jesús es tratado como un criminal. Dieron la opción para que el pueblo liberara a Jesús, porque él no había hecho nada malo. Sin embargo, ellos dijeron, no, libera a Barrabás, que era otro criminal. Cambiaron a Jesús por un criminal. Liberaron a un criminal. Entonces Jesús fue tratado como un criminal. Así que el sufrimiento de Cristo es parte del plan divino. Y muchas veces
nosotros no asimilamos eso. No quiere decir que todo el tiempo, ¿verdad? Pero hay ciertas situaciones en las que es parte del plan divino. Entonces, no nos extrañemos, pues. No nos escandalicemos por alguna experiencia difícil que estemos pasando. Es solamente una etapa. Si estamos bajo el abrigo del Altísimo, Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a sacar adelante, nos va a sacar mejores. Es más, recuerdan incluso hasta en el error que cometió el hijo pródigo, como mencioné el jueves pasado. Él arrogantemente pidió la herencia y se fue a malgastar, a despilfarrar todo lo que lo que le dieron, la herencia. Pero después regresó como una persona más humilde. No pidió ni siquiera que le regresaran la posición. Al contrario, dijo: me levantaré e iré y diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Regresó con un carácter distinto. Una persona que pasa por una prueba no es igual. Así que no tomemos siempre las cosas difíciles que enfrentamos, no las tomemos siempre como: ay, ¿por qué me pasa a mí? No, es que es como la sacapunta, ¿verdad? Que nos están sacando punta, ¿verdad? Para poder escribir mejor. Una persona que ha pasado por una prueba, esa persona está mejor, regresa mejor, con experiencia, con la capacidad de acercarse a otro y decirle: no te desanimes, hombre. Yo pasé por lo mismo, pero Dios fue fiel conmigo. Entonces no tomemos las pruebas, las dificultades como que el mundo se nos vino encima. Es cierto, probablemente no entendemos, pero eso no quiere decir que Dios no está al control de todo. No, Dios está al control de todo. Muchas veces no comprendemos, y es el último punto, la incomprensión humana ante los planes divinos. Los discípulos dijeron: aquí hay dos espadas. El versículo 38, ya para ir terminando. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: basta. Y es como digo, que muchas veces no comprendemos el lenguaje de Dios, no comprendemos el lenguaje espiritual. A veces estamos acostumbrados de que las cosas sean basado en nuestra lógica, pero no, la lógica de Dios es distinta. La respuesta de los seres humanos siempre es humana, se limita a esa parte. Su respuesta muestra que aún piensan en términos terrenales. Por ejemplo, Pedro piensa que eso hay que usarlo literalmente. En el versículo 50 de este capítulo, cuando a Jesús lo agarraron, el versículo 50 dice: y uno de ellos, vamos a leer desde el versículo 47, esto es para más adelante, pero bueno, dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y el apóstol Pedro, ni lerdo ni perezoso, el versículo 50 dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Él se lo tomó literalmente, pero ese no era el plan de Dios. Versículo 51, entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. El propósito de Jesús no era que usaran la espada literalmente. Por eso es que le digo que muchas veces la manera en que nosotros comprendemos a Dios es distinta y es limitada. Mientras más nos acercamos a Dios, más vamos a entender su lenguaje. Mientras más nos acercamos a Él, más vamos a entender su lenguaje. Por eso es importante venir a estas reuniones los domingos, leer la Biblia, orar, no solamente las 3 veces al día, ¿verdad? Para desayuno, almuerzo y cena, sino pasar un tiempo con Dios. A veces es bonito apartarse e ir a un parque con una vista bonita,
tener una meditación ahí, apartarse por un momento, 10 minutos, 15 minutos, y tener un tiempo de acercamiento con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Él, podemos entender más su lenguaje. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar. Hay cosas que nos llevan a la perdición, poquito a poco. ¿Sabe? Lo que Satanás hizo con Eva fue solamente una conversación sencilla, con que Dios les dijo que no coman de ese fruto. Sí, pues sí, dijo que no comiéramos. No, pero es que Dios sabe que si ustedes comen van a ser como Dios. Van a agarrar conocimiento del bien y del mal. Van a ser como Dios. No parecía nada malo, fue una simple conversación. Pero esa conversación llevó a la caída de la humanidad. Y es lo que pasa con nuestra vida. Muchas veces tenemos ciertas cosas en nuestra vida que sin darnos cuenta nos pueden llevar a la perdición. Y no se trata de que estás pecando, que estás aquí, que allá. No, hay ciertas cositas que nos van desviando. Por eso es que necesitamos acercarnos a Dios, para que Dios nos muestre, hijo, en esto no estás bien. Si sigues alimentando ese rencor, si sigues alimentando esa envidia, por eso hay gente que se mete a situaciones complicadas, por querer tener dinero, porque otro trae una trocota, se mete en una deuda que probablemente no es necesario. O sea, hay una serie de cosas que nos llevan a un punto donde probablemente nos arrepentimos. Pero si nos acercamos a Dios, tenemos una vida íntima con Dios, vamos a aprender a entender el lenguaje de Dios y corregirnos, que al final de cuentas es para nuestro bien, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad y para que llevemos vidas ordenadas. Gloria a Dios, pónganse de pie. Así que Jesús prepara a sus discípulos para un nuevo tiempo, un tiempo de desafío. No basta con seguirle, hay que entender su propósito, discernir el momento y actuar con sabiduría. Mientras más nos acercamos a Dios, más entendemos su lenguaje y llevamos vidas victoriosas. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas conforme a la necesidad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para que esta palabra se quede guardada en nuestros corazones y que germine, que lleve fruto, Señor, que lleve abundante fruto. Ayúdanos a corregirnos en aquellas cosas que estamos caminando mal y que probablemente o sin darnos cuenta nos pueden llevar a un camino sin retorno. Pero Dios, ayúdanos más bien a estar en tus manos, a tener una vida de comunión contigo, una relación estrecha contigo para poder entender tu voz y caminar así como tú quieres que caminemos, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.